Vamos a continuar. Como ustedes pueden ver, les puse otro ejemplo de fracción negativa. ¿Por qué nos damos cuenta que son fracciones negativas a comparación de las fracciones positivas? Como numerador en el primer ejemplo que tenemos menos 3/5, menos, ¿por qué es negativo? Porque si multiplico o divido, porque recordemos que la fracción es una división, ¿verdad? Menos 3 dividido para 5. Aplicamos ley de signos y 3 dividido, o 3, el menos por el más que tiene el 5 es menos. Entonces esta fracción va a ser negativa. Aquí, en el siguiente ejemplo, tengo un menos antes que la fracción. 3 positivo y 5 positivo, pero tengo un menos antes de la fracción. Si aplicamos ley de signos, ¿cómo multiplicaríamos? Menos por más, que está en el 3, menos, ¿cierto? Menos por más es menos. Y menos por más que tiene el 5 es menos. Entonces esta fracción negativa. Siguiente. Tengo un positivo en el numerador y un negativo en el denominador. El mismo ejemplo de acá. Ley de signos. Más por menos, menos. Fracción negativa. Y este último tenemos 3 signos menos. Uno anterior a la fracción y numerador y denominador negativos. Aplicamos ley de signos. Menos por menos da más. Entonces sería más 3. Que volveríamos al ejemplo anterior. Y más por menos da menos. Fracciones negativas. Fracciones negativas. Otra forma de representar esto, si ustedes se confunden tal vez por los signos, bueno, ahorita estas son las representaciones de cómo usted puede encontrar fracciones y darse cuenta si son positivas o darse cuenta si son negativas. Otra forma que podríamos representar para que usted no se confunda es poner entre paréntesis aquellas fracciones que anteponen un signo menos. Pero al aplicar ley de signos le va a dar lo mismo. Le va a dar lo mismo. Porque va a multiplicar el signo que está fuera del paréntesis por aquellos signos que están adentro. Es decir, aquí tenemos un más 3 y un más 5. Voy a poner para que más o menos, aquí no es cierto, tenemos un más 5, más 3 porque es positivo y un más 5, ¿verdad? Entonces tenemos un signo menos afuera de la fracción y aplicamos ley de signos. Menos por más, menos. Se convierte este en menos. ¿No es cierto? Y este menos al dividir para 5, porque recordemos que la fracción es una división, menos por más da menos. Volviendo al mismo ejemplo anterior, a los 3. O sea, se vuelve a lo mismo, porque al rato que cambiamos signos, o al rato que aplicamos la ley de signos, va a quedar negativo, o en el numerador, o en el denominador, haciendo así una fracción negativa. Lo que no sucede en las fracciones positivas. Como les dije, si tenemos un numerador y un denominador con signos negativos, simplificamos. O sea, simplificamos el signo y regresamos aquí. Aquí, en esta negativa, también podemos hacer eso. Aquí en esta de aquí, ¿cierto? Porque tenemos un menos 3 y un menos 5. ¿Pero qué tenemos antes? Un signo menos. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. Volvemos al ejemplo anterior.
Podemos aquí simplificar signos, pero nos antecede un signo menos que por sí le hace negativa la fracción. Acá arriba tenemos signo menos anterior, aquí era positivo, ¿no? Signo menos anterior y signo menos en el denominador. Ley de signos. Menos por más da menos, se convierte en menos 5, y menos por menos da más, se convierte en una fracción positiva. Entonces, sí está tiene que, por ejemplo, mirar, no diría aprenderse, porque al final aplican ley de signos y sacas la fracción positiva o saca la fracción negativa, pero sí lo tome en consideración las fracciones positivas y las fracciones negativas. En las fracciones positivas, así tengan número negativo en los ejemplos que están ahí, son fracciones positivas. Por lo que ya les expliqué, simplificamos signos o aplicamos ley de signos, sale fracción positiva. Lo que no sucede en las de abajo, que son fracciones negativas, que por más que apliquemos ley de signos, la fracción me va a salir negativa, o en el numerador o en el denominador. Por lo tanto, son fracciones negativas. ¿De acuerdo? Ante esto, nosotros ya aprendimos en octavo a hacer operaciones con fracciones. Aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar y dividir fracciones. Pero ahora vamos a hacerlo con fracciones negativas. Ahora vamos a hacerlo con fracciones negativas. ¿Ya pudieron copiar esto? Para poderles pasar de hoja, ¿cierto? Identificamos las fracciones positivas e identificamos las fracciones negativas. Vamos ahora a aplicar con operaciones. ¿Cuáles son las 4 operaciones básicas? Multiplicación, división, suma y resta. Empecemos por la suma, sencillamente por la suma. Nosotros ya aprendimos a realizar sumas con fracciones. Si no se acuerdan, se multiplicaban los denominadores y luego se multiplicaban en cruz. De ejemplo, empecemos con una suma. A ver, tardarnos en copiar. Tenemos menos 7 octavos más menos 3 sextos. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar paréntesis. ¿Cómo quitamos paréntesis? Aplicando ley de signos. Usted sabe que por delante de de esta imagen o de este menos 7 octavos tenemos un signo positivo, ¿verdad? Eliminamos más por menos, nos queda menos, pero nos queda igual. Y la primera fracción nos queda igual, vamos abajo. Nos queda igual, ¿no? No. En un ratito copio acá los signos. Menos 7. Un ratito vuelvo acá arriba.
¿no? Entonces la primera nos queda menos 7/8. Con lo que aprendimos en la anteriormente, ¿es una fracción positiva o es una fracción negativa? Una fracción negativa. Una fracción negativa. ¿Por qué? Porque está el menos antecediendo a la fracción y el 7 y el 8 son positivos. Aplicamos ley de signos, nos sale una fracción negativa. Ahora, ¿cómo eliminamos el paréntesis de la siguiente fracción? Aplicamos ley de signos. Más por menos, ¿cuánto es? Más por menos, ¿cuánto es? Más por menos, Menos, dice. menos. Entonces esta fracción ya no es una suma, se convirtió en una resta. Tenemos 3. Ya, hemos eliminado paréntesis, ¿verdad? Eliminamos ya los paréntesis, que al inicio nos presentó como una suma de fracciones negativas. Pero al momento de aplicar ley de signos, nos encontramos con dos fracciones negativas. Con dos fracciones negativas. Ahora haga la suma de las fracciones. ¿Se acuerdan cómo era? Abajo, multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos denominadores y luego multiplicamos en cruz, apoyándonos con los signos, apoyándonos con los signos. ¿Cuánto es? Abajo no tomamos en cuenta el signo, ¿no? 8 por 6. ¿No? Multiplicamos denominadores y luego multiplicamos en cruz, numerador con denominador y denominador con numerador. Siete por 6 es negativo, ¿no? Tenemos fracciones negativas. 7 por 6, 42, menos 42. Y 3 por 8, menos 20. 3 por 8, 24, ¿no? Menos 24. ¿Cuánto salió? Dos números negativos. En sí es una suma, ¿no? Que estamos con dos números negativos, entonces en la recta numérica se va a trasladar hacia la izquierda, hacia los números negativos. Menos 42 menos 24, ¿cuánto es? Sume, menos 42.
Menos 66. Menos 66. Menos 60, ¿por qué menos 66? Porque tenemos dos signos negativos. Si tuviéramos un signo positivo y un signo negativo, ahí sí se restaría. Pero en este caso tenemos dos signos negativos que suman y en la recta numérica avanzan hacia la izquierda de los negativos. Entonces quedaría 66 sobre 48. Simplificamos. ¿Qué podemos sacar? Son Una números sexta. pares. ¿Qué podemos sacar, Marco? Una sexta, Liz. Sexta de 66. ¿Cuánto es la sexta de 66? 6, Licen. Sexta de 66. Sexta. 11. ¿Por qué? Porque 11 por 6 es 66. ¿Y la sexta de 48? 6 por 8. 8. 8. La respuesta ha sido menos 11 octavos. En referencia a, a los ejemplos de arriba de fracciones positivas y negativas. ¿Esta fracción es positiva o esta fracción es negativa? Es negativa, ¿no? Pues igual, si aplicamos ley de signos en esta división, más por menos es menos. Es una fracción negativa. Vamos con otro ejemplo. Dos tercios. Vamos con una resta ahora. 2 tercios menos 5 menos 6 sextos. 2 tercios. Les voy a hacer así para poder hacer una esta. 2 tercios menos 5 menos 6 sextos. Usted escríbelo bien en su cuaderno, ¿no? Con la rayita a la mitad y el denominador abajo. Dos tercios menos 5 sobre menos 6 sextos. Si desea, puede ponerlo entre paréntesis para que no se confunda por la ley de signos. La primera fracción, obviamente positiva, ¿verdad? Porque tenemos signo positivo arriba y signo positivo abajo. La siguiente fracción, fracción positiva o fracción negativa. Fracción negativa. Negativa. Y como es fracción negativa, la podemos representar de la siguiente manera. Para que no nos hagamos tanto lío con los signos, podemos representarlos así. A ver, a ver, vamos de arriba de nuevo. Acá. Estamos en este ejemplo, ¿no? De fracción en la segunda fracción. Estamos en este ejemplo. ¿Cierto? Porque tenemos un signo menos antes y signos de menos en numerador y denominador. ¿Qué podemos hacer ahí? Si podemos aplicar ley de signos, menos
por menos da más. El 3 se convertiría en más, ¿verdad? Y más por menos menos. Entonces quedaría como la primera fracción. Como la primera fracción. En sí, quedaría de la siguiente manera. Vamos acá. Tenemos 2 tercios. ¿Y qué nos quedó? Menos 5 sextos, ¿verdad? Haciendo la ley de signos. Más, o nos puede quedar menos por menos da más y más por menos da menos, con denominador negativo. Pero, arriba nuevamente, es lo mismo, es una fracción negativa. En sí es negativa. Si está en el menos, en el numerador o en el denominador, es negativa. Para que usted no se confunda, utilice el signo negativo en el numerador, como en este caso, en el numerador, ¿no? Y se convirtió en una resta. Una resta sencilla, pero con signo negativo. Multiplicamos denominadores, 3 por 6, 18. Multiplicamos en cruz, 2 por 3, 2 por 6, 12. Son positivos, el de abajo está positivo y el este positivo. 2 por 6, 12. Pero el 5 sí está negativo. El 5 sí está negativo. Aplicamos ley de signos, más por menos da menos. Y 3 por 5, 15. 12 menos 15. ¿Cuánto es? 3. Pues, Menos ¿Cuál 3. signo? Menos 3. ¿Cuál está mayor? El menos 15, ¿verdad? Menos 3. Menos 3 sobre 18. Simplificamos o hacemos una fracción equivalente. ¿Qué podemos sacar? La tercera, ¿verdad? Porque es lo único que tenemos. Tercera, 1 menos 1. Tercera de 18. ¿Cuánto es? 6. ¿Por qué? Porque 6 por 3, 18. Pregunta, ¿fracción positiva o fracción negativa? Negativa. Negativa. En este caso, ustedes se dan cuenta que prácticamente es una resta sencilla, es una resta normal. No se confunda por los signos, no se confunda por los signos, porque a la final, y volvemos acá arriba en estos ejemplos,
Es lo mismo representarle menos 3/5 a que decir esta de acá. Ahora le pongo el apuntador para poderles indicar. Le digo, no se confunda por los signos. Todas estas fracciones, todas estas fracciones negativas, el menos 3/5 o el 3 sobre menos 5/5, todas son equivalentes de lo que hablábamos arriba. Todas son equivalentes. A la final, todas es negativa. Si usted tiene el signo abajo o el signo arriba, es una fracción negativa. Y eso es lo que ahorita estamos aprendiendo. No se confunda que si está el signo atrás o que si tiene dos signos. Primero identifica es fracción negativa. Usted lo puede representar de cualquiera de estas maneras. Es lo mismo que usted me diga menos 3/5. Es equivalente a que usted me diga menos 3/5. Es equivalente lo mismo que me diga 3 sobre menos 5/5. Todas estas fracciones que ustedes ven aquí son equivalentes. Primero, ¿por qué? Porque tienen el mismo valor, el 3 y el 5. Y segundo, ¿por qué? Porque son negativas. Si el signo menos está abajo, es lo mismo decir que el signo menos está arriba. Si tengo un signo menos antes que la fracción, es lo mismo decir que tengo el signo menos en cualquiera de los dos, en el numerador o en el denominador. Son equivalentes. Son equivalentes. Con que usted me represente y sepa identificar si es una fracción positiva o negativa, el orden de esto, el orden si va el signo antes, si va el signo después, si va el signo arriba, si va el signo abajo, no es importante porque a la final el resultado va a ser negativo. Y eso es lo que queremos que aprender, que la fracción es negativa o que la fracción es positiva. Este ejemplo que tienen aquí son fracciones equivalentes. ¿Y qué decíamos que eran las fracciones equivalentes? Que son iguales, que es exactamente igual. Por eso digo, no se confunda por el signo. A la final, este menos 3 sobre menos 5, es lo mismo que decir menos 3/5. ¿Por qué es negativa? Porque es negativa. Son fracciones equivalentes negativas. Por eso es que en el lado de acá, del ejercicio de acá abajo, esta fracción de aquí es lo mismo que esta de acá. Lo que queremos es identificar que es negativa. Lo que queremos identificar es que es negativa. Nada más, que es negativa. ¿De acuerdo? Pero si, profe, si explicamos ley de signos, más por menos da menos y menos por menos da más, entonces el 5 es negativo y el 6 es positivo. El 5 es negativo y el 6 es positivo. Es equivalente, con tal que usted identifique si es una fracción positiva y negativa y si el resultado es positivo o negativo. Vamos con otro ejemplo. Y con esto sellamos esta hora. Menos 3/4, vale, menos 3 sobre menos 4, con menos cuartos, menos 4, menos 3 sobre menos 4. Menos 3 sobre menos 4. Menos 3 sobre menos 4, menos 1/2. Menos 1/2. Bueno, esta transformación. Menos 3 sobre menos 4, menos 1/2. La primera fracción, ¿es positiva o negativa? Positiva. Es positiva. ¿Por qué? Simplificamos
el signo y nos queda 3/4. Y se transformó en una... ¿Y la segunda qué es? ¿Positiva o negativa? Negativa. La segunda es negativa. La segunda es negativa. Entonces simplificamos y nos queda 3/4. Simplificamos el signo menos, fracción positiva, y la segunda fracción negativa. Resuélvalo. Y me comenta si el resultado le salió una fracción positiva o una fracción negativa. Esto estaba súper fácil. Multiplicamos denominadores. 2/8, dice, y es una fracción positiva. 2/8. Simplifique. Mitad. A 2 dice. Un 2/4. cuarto. 1/4, ¿no? Multiplicamos denominadores. 4 por 2, 8. Multiplicamos en cruz. 3 por 2, 6. Multiplicamos otra vez en cruz. Menos 4 por 1, 4. Entonces me queda 6 menos 4/8, que nos da 2/8. Mitad, 1/4. Fracción positiva. Así en el ejercicio principal haya sido signos negativos, obtuvimos una fracción positiva. ¿De acuerdo? Obtuvimos una fracción positiva, así el ejercicio planteado haya tenido signos negativos. Lo importante es identificar si es una fracción positiva, si es una fracción negativa. Como les dije anteriormente, las negativas, si tiene el signo arriba, si tiene el signo abajo, a la final es negativa. Y si usted puede, por ejemplo, como en el ejemplo que hicimos, a la final es negativa, porque eso es lo que importa, sea positiva o que sea negativa. Guiarse con el signo menos adelante en el numerador, que es la forma más fácil, hágalo. Porque si se pone a resolver de esta manera el ejercicio, le va a dar lo mismo. Pero es que más por menos da menos, que menos por menos da más. A la final es negativa. Y todas estas fracciones de aquí son equivalentes. No importa si se le presenta el ejercicio así. Es equivalente a esto. ¿Por qué? Porque es negativa. Aquí es equivalente. Todas estas son equivalentes. Eliminamos signos, se convierte en positivo. Aplicamos ley de signos, se convierte en positivo. ¿De acuerdo? Eso es, chicos. Nos conectamos en 5 minutitos, ¿ya? Para iniciar con la siguiente hora. Preguntas. ¿Quedó claro? Signo de fracciones positivas. Aunque me faltó, pero es prácticamente lo mismo. ¿Se acuerdan que habíamos representado las fracciones en la recta numérica?
Me faltó o nos faltó tiempo para representar, o me voy a tomar un poquito del tiempo de la siguiente hora, para representar en la recta numérica una fracción negativa, que es lo mismo, Porque, pero licenciado, la recta numérica fue la que pintó con verdecito, ¿no es cierto? no, ese era una representación de fracciones equivalentes, Maritza. Ya subo, ¿dónde estaba? Acá arriba estaba, ¿no? Aquí. Este me dice, Sí, licenciada. Ah, no, ya, era perdón. un gráfico para representar las fracciones equivalentes, que era lo Ah, mismo los decir un octavos, los cuarto cuartos. que 2/8, que en este caso representa 2 cuadritos del 2/8, que es la misma distancia del 1/4. Entonces son fracciones equivalentes. Ah, ya, licenciada, perdón. En la recta numérica son las que tiene una recta con un 0 en la mitad, números positivos a la derecha, números negativos a la izquierda. Y Ah, ya, teníamos ya. hasta, bueno, sí me voy a tomar, regresamos en 5 minutos, ¿ya? Gracias, chicos. Ya, licenciada.